Muy bien, bienvenidos a este espacio del canal Apuntando a Cristo, donde exponemos la centralidad de Cristo en la palabra de Dios. Para el día de hoy vamos a estudiar este hermoso libro. Quiero decirles que lo he leído ya varias veces y en la iglesia lo hemos utilizado también durante 4 o 5 años como devocional durante un año, lo leemos y volvemos a repetirlo. La Pasión de Jesucristo es este libro del pastor John Piper. Allí John Piper nos está presentando 50 razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Quiero leerles o contarles sobre lo que él quiere transmitirnos allí someramente en la introducción. El título de la introducción le coloca Cristo, la crucifixión y los campos de concentración. Básicamente, cuando coloca allí Cristo y la crucifixión, nos quiere enseñar básicamente sobre Cristo, verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre, cómo Cristo, por medio del acuerdo divino o digamos la unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se establece que Cristo fuera la cruz del Calvario. Entonces Piper lo que nos dice en la introducción es que no es tomarlo de manera liviano, sino que básicamente es poder considerar cómo Dios mismo estableció que su Hijo y el mismo Jesucristo estableció que Él iría a la cruz del Calvario con un fin de redimir. Cuando habla sobre la crucifixión, nos enseña básicamente de que era necesario que el Cristo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz del Calvario. Y recordemos que en el Evangelio aprendemos que no fue Satanás el que llevó a Jesús a la cruz del Calvario, sino fue el mismo Padre. Entonces, primero allí en la introducción dice, Dios lo encaminó a bien. Recordemos que Isaías en el capítulo 53, verso 10, nos enseña, dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Primero está hablando allí en Romanos 8:32. Dice, Dios lo puso a Cristo como propiciación por su sangre para ser recibido por fe. Romanos 3:25. Dice que el profeta hebreo Isaías dijo, fue la voluntad del Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y por eso entonces es que Piper está manifestando que el mismo Pablo en Romanos capítulo 8:32 y en el capítulo 3:25 está manifestando que Dios Padre fue el que quiso quebrantarlo, con la finalidad de que la ira de Dios fuera totalmente aplacada, llevó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, y Cristo no le pagó el precio a Satanás. Obviamente el que estaba airado era el Padre, por lo cual Cristo fue el que pagó el precio para podernos redimir. Posteriormente allí en la introducción nos dice allí Piper, ¿qué significa la palabra pasión? Entonces manifiesta de que hay varios significados, pero el verdadero significado es la manera como Cristo padeció en la cruz del Calvario para redimirnos. Y posteriormente hace una pregunta, ¿en qué sentido fue única la pasión de Jesús? Fue única en el aspecto de que ningún hombre podía realmente librarnos de la muerte por consecuencia del pecado, de la muerte espiritual, apartados de Dios por consecuencia del pecado. Por lo tanto, Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, en su ministerio, Él viene y vive una vida completamente de santidad y consagración a Dios, y esto lo califica para ir como cordero inmolado a la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, la ofrenda de Jesús al morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, es totalmente completa para Dios, satisface plenamente a Dios, es en propiciación de Dios y lo complace completamente y da allí entonces la justicia. Dios el Padre a través de Cristo entonces acepta totalmente el sacrificio, lo declara justo, o mejor a través de la obra de la propiciación recibe totalmente su acto de sacrificio, redime totalmente a Cristo, o lo que decimos es, lo vindica completamente por su obra en la cruz, y esa obra de Cristo la deposita a nuestro favor. Posteriormente, Piper nos enseña allí, su pasión fue vindicada por su resurrección. Esto es lo que yo les comentaba ahora. El sacrificio de Cristo es aceptado de parte de Dios, y Dios entonces lo resucita al tercer día y lo coloca en tronos por encima de principados, potestades y autoridades, y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y posteriormente Piper, allí en la introducción dice la pasión de Cristo y la pasión de Auschwitz.
Lo que significa esto básicamente es los campos de concentración donde hubo una muerte masiva para los judíos. Entonces lo que enseña Piper allí es que la verdadera obra de Cristo, su crucifixión y su verdadero ministerio no deben llevar a un cristiano para ser antisemitas, para estar aborreciendo a los judíos por haber llevado a Cristo a la cruz del Calvario, porque realmente no es una obra humana la que nosotros hagamos para que haya redención, sino es entender que el sacrificio de Cristo fue suficiente, y al entender que Dios mismo estableció que Jesucristo fuera la cruz del Calvario, y aún hasta el plan mismo fue que el mismo Herodes, las autoridades sacerdotes y cada uno de los judíos que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, no fue por simplemente una sorpresa, sino que Dios el Padre ya lo tenía establecido. Esto entonces nos dice Piper allí, para que podamos entender entonces sobre la obra de Cristo, sobre el propósito y sobre su misión. Y esto es lo que estaremos aprendiendo durante estas 50 lecciones que estaremos estudiando en estos próximos minutos o en los próximos programas que estaremos presentando. Los invito entonces para que estén sintonizados. Recuerde que este es Apuntando a Cristo, donde exponemos la centralidad de Cristo a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga.